Este fue el reporte, amigos, correspondiente a este día martes. En otro tema, Ludwig Álvarez Ipovisa, despacho jurídico, nos da a conocer la posible reactivación económica que puede tener nuestro país. Afirma que la política económica debe transitar en base a la regulación de 4 aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional que permita generar alianzas en el sentido de generar fuentes de empleo para los ecuatorianos. Detalles a continuación. Y esto obedece a varios aspectos. Básicamente, la política económica debe transitar sobre la base de criterios básicos que permitan generar alianzas económicas, pero por sobre todo dinamismo en el sentido de generar fuentes de trabajo, fuentes de empleo. El primero de estos es la generación penosamente de un IPP, de un impuesto patrimonial a las personas naturales o jurídicas, en atención a que éstas tienen necesariamente que realizar un aporte. ¿Para qué? Para el pago único de la deuda externa. Segundo, el decremento sustancial del impuesto al valor agregado desde los 12 a los 4 puntos porcentuales. Esto reactivará el comercio y las actividades económicas internas del país. Tercero, penosamente, debe el Ecuador cerrar sus fronteras porque no es posible que, estando un país dolarizado, se permita que se dé un flujo de dineros o de recursos monetarios denominados en dólares hacia el extranjero, a cualquier país que éste sea. Cuarto, debemos nosotros tomar la consideración de que los arriendos deben bajar ostensiblemente, es decir, se debe calcular el canon de arrendamiento mensual por el orden de 20% en atención al avalúo de la 10ª parte del avalúo real de cada uno de los inmuebles. Estas medidas permitirán tener reactivación económica y debe aperturarse las tasas de interés a través de la competencia internacional bancaria. ¿Para qué? Para que sea el mercado el que fije estas circunstancias positivas. De otra parte, el Ecuador debe salirse completamente del grupo de países contra el lavado de activos para poder permitir el ingreso y la generación de nuevas fuentes de trabajo y pagar a cada uno de los inversionistas un rédito interesante, pero por sobre todo que eso sea canalizado a las inversiones productivas. Acá en la Tacunga, en Cotopaxi, en la zona centro del país, básicamente, debemos olvidarnos por un momento, y lo digo con mucha pena, acerca del turismo. Tiene que concentrarse la zona centro del país, Cotopaxi, básicamente en la generación agrícola, en la generación de agroindustria. Pero no solamente sembrar brócoli discriminadamente generando monocultivos y eso que puede generar afectación directa en los suelos, sino que por el contrario hay que tener cultivos megadiversos que permitan una oferta exportable más interesante, atractiva a los capitales internacionales, que generen dinamismo, que generen trabajo, pero para las personas autóctonas, en este caso la Tacunga de Cotopaxi y la zona centro del país. Básicamente tiene que todos los gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales, parroquiales o municipales, deben enmarcarse en esta política. Hay que trabajar a través del fomento ¿de qué? De todo lo que son las ínfimas cuantías. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y la codificación de resoluciones expedidas por el CERCOP deben necesariamente reformarse de tal suerte que se permita que no sea el 0.6 veces 0.2 del pie del presupuesto inicial del Estado, en este momento $7.100, para que se permita generar las adquisiciones directamente sin pasar por procesos engorrosos de contratación pública y por demás cuestionados a nivel nacional, a que sea el duplo. De tal suerte que si usted es un zapatero, hace botas, por ejemplo, para el gas municipal X, ¿qué sucede? Usted con ese dinero puede tener el financiamiento necesario con el 50% sobre la base de un contrato y el otro 50% cuando le entreguen. Entonces, de esta manera solucionamos lo que todos y cada uno de los microempresarios de las pequeñas y medianas empresas están este momento teniendo, que son problemas evidentes de liquidez. Se están yendo al chulco, se están yendo a la usura, que dicho sea de paso es un delito. Y hay instituciones financieras que, sobre pretexto de la refinanciación, lo que están haciendo es cargarle, entre comillas, gastos administrativos y de cobranzas para refinanciarles sobre la base de un nuevo monto y que usted firme un pagaré, que usted firme un documento crediticio mercantil para hacer efectiva la obligación, generándole, si bien es cierto, un horizonte más largo, no obstante, intereses mucho más elevados del capital inicial. Uno de los peores errores de este gobierno en materia económica fue el pago de la deuda en plena pandemia. Otro de los errores de este gobierno es producir, en este caso, las nuevas elecciones. Y el error más craso de todos los ciudadanos será el votar penosamente por financistas de otroras, presidentes en los cuales vimos
cómo los depósitos se pulverizaron, debemos empezar a acostumbrarnos a la digitalización, al teletrabajo, y debemos enfocarnos a vender nuestros productos, producirlos en el país, agregarles valor y consecuentemente irnos a todo este pequeño mercado que es el globo terrestre. Hoy todo ha cambiado, el mundo ha cambiado, el futuro es hoy, aquí y ahora, y debemos aprovecharlos. Y una cosa más, hay que conservar los recursos naturales, el agua, el aire, la tierra, básicamente, todos estos son imprescindibles.